Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso, les saludo desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y de manera especial a la doctora María Fernández por esta invitación a participar como ponente en las quintas jornadas de investigación e innovación educativa y tercera virtual. He titulado la ponencia La escritura académica puente entre la investigación y su publicación. Escogí este tema puesto que estos tres procesos recursivos, investigar, escribir y publicar, representan un desafío diario a cada uno de nosotros como docentes, investigadores y a las instituciones universitarias a las que pertenecemos. En tal sentido, inicio con una revisión de las cifras que permitan evidenciar cuál es el panorama actual, cuál es la condición actual en la que se encuentra Venezuela con respecto al mundo en relación a la investigación, a la publicación, que evidentemente pues pasa por la escritura. Entonces encontramos que de acuerdo a Torres 2021 existe un estancamiento en cuanto a la indexación de revistas venezolanas. Igualmente señala que apenas el 1% de los documentos publicados y el 3% de las revistas venezolanas se encuentran indexadas en Scopus. Por su parte, Blanco 2021 asevera que en los últimos años se ha venido produciendo una merma en la producción de conocimientos por parte de las universidades estatales, una disminución de las publicaciones, tesis de grado y trabajos de investigación realizados pero no publicados, alta endogeneidad de la producción y publicación venezolana, baja citación de autores venezolanos en el contexto mundial, reducción de números de publicaciones venezolanas referenciadas en la web de la ciencia. Como podemos ver, se trata de un panorama bastante desalentador, pero que representa un desafío y una oportunidad para que espacios como este en el que estamos compartiendo y debatiendo el día de hoy nos permitan crecernos y convertir nuestras debilidades en fortalezas. En tal sentido, sabemos que son muchas las razones de orden institucional, estructural, personal, presupuestario, financiero, tecnológico, entre otras, que concurren para que esta situación sea la que hemos descrito. Ahora, a modo de reflexión, quiero dejar la siguiente interrogante. ¿Dónde considera usted que se encuentra ubicado como investigador actualmente? ¿Tiene publicaciones e investigaciones a nivel local, regional, nacional e internacional? Recordemos que uno de los criterios para medir el prestigio de las universidades tiene que ver con el número y la calidad de sus publicaciones, que además guardan relación con la visibilidad de las mismas. Enfatizo esto porque en algunos casos tenemos órganos divulgativos cuyo contenido ciertamente es de calidad, pero que no está siendo visibilizado adecuadamente. Esto en cuanto al elemento de orden institucional, pero también en el ámbito individual de cada investigador ocurre que no están siendo suficientemente visibilizados. Y esto tiene que ver con el no uso o su utilización de los identificadores
ORCID y Google Académico. En algunos casos, pese a que estos son requisitos que solicitan la mayoría de las revistas, en algunos casos hay docentes e investigadores que aún no se encuentran registrados en estas bases de datos y otros, habiéndose registrados, no lo alimentan permanentemente para que puedan cumplir su finalidad, que es enlazar todas las publicaciones y actividades científicas del investigador, de manera de ser un repositorio, un visibilizador, una ventana que permita evidenciar su trayectoria académica e investigativa, entendiendo que como actores del ecosistema académico tenemos una sola opción: publicar o perecer, tal como lo señalan Borman y Daniel 2009. Esto evidencia la necesidad que los investigadores, tanto docentes como estudiantes, desarrollen competencias de escritura académica. Si bien es cierto, existen diversos textos académicos con diferentes estructuras, extensiones, finalidades y estilos, a los efectos de esta ponencia únicamente haré mención del artículo y el ensayo, entendiendo que estos son los que se divulgan a través de las publicaciones en revistas. En tal sentido, tenemos varias clasificaciones de artículos, pero la más generalizada en las diferentes revistas es la distinción entre artículos de revisión y artículos de investigación, los cuales varían en cuanto a su extensión, su estructura y sus características. Así tenemos que el de revisión no se trata de una publicación original, sino que sintetiza los resultados y conclusiones de varias publicaciones, actualizando e informando sobre el estado del arte de un tema. Es decir, se trata de un estudio bibliográfico, cuya estructura es IDI, introducción, desarrollo y conclusiones, y su extensión suele ser más larga que la del artículo de investigación, que tiene como finalidad presentar resultados originales de investigaciones y cuya estructura normalizada es INDI, introducción, método, resultado, desarrollo y conclusión. De una revista a otra pueden haber algunas variaciones en esta estructura, pero se mantienen estos elementos esenciales, por cuanto se trata de una estructura normalizada. Asimismo, existen diferentes tipos de ensayos, pero al referirnos al ensayo académico, lo asumimos como una forma de composición escrita, cuyo propósito es intentar responder una pregunta por medio de un argumento, el cual se sustenta en un conjunto de afirmaciones lógicamente expresadas y debidamente respaldadas, que intentan demostrar la validez de lo afirmado, manteniendo la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Como ya señalé previamente, estos textos académicos se publican en revistas, las cuales constituyen uno de los principales canales para la difusión de los resultados de investigación. Es decir, son las vitrinas que permiten visibilizar las producciones de las universidades. En tal sentido, les extiendo la invitación a publicar en 6 revistas que presento en esta lámina, cuya convocatoria se mantiene abierta para el segundo número de este año. Se trata de la revista Escritura Creativa, perteneciente a Escriba Escuela de Escritores, de la revista Revecte, del Centro de Estudios en Epistemología Pedagógica, de la revista Hell International Scientific Journal, de la revista Investigación tras Complejidad y Ciencia, ITC,
de la revista Peria Peirón, y Miradas Transcomplejas, estas dos últimas pertenecientes a la red de investigadores de la transcomplejidad. Ahora bien, para que los resultados de estas investigaciones puedan ser publicados, deben estar correctamente escritos, deben estar plasmados de manera correcta. Entonces tenemos que escribir, es precisamente eso, el arte de plasmar los pensamientos en un papel, el arte de externarlos de manera comprensible en un documento digital o físico. ¿Y qué requiere de destreza para llevar esas ideas abstractas a un mundo tangible? Específicamente cuando hablamos de escritura creativa, se trata entonces de un discurso especializado que tiene por finalidad producir y difundir conocimiento científico, de modo que tiene una función comunicativa particular. Los tipos pueden ir desde la narración, descripción, explicación, argumentación, una estructura acorde al género de ese texto académico. Si se trata de una tesis, una tesina, una monografía, una ponencia, una conferencia, un artículo o un ensayo, y aún dentro del artículo o del ensayo, qué tipo de artículo o qué tipo de ensayo. Y por supuesto entonces tiene un estilo personal de lenguaje que tiene unas características que vamos a mencionar a continuación. Así tenemos que el primer principio para escribir es pensar bien, lo cual implica borrar a menudo si se quiere escribir cosas dignas de ser leídas. En tal sentido, los principios de la escritura académica son precisión, el lenguaje debe ser conciso, formal, preciso, impersonal y cuidadosamente estructurado. Simplicidad, evitando expresiones redundantes, utilizando las palabras exactas que describan lo que se quiere decir, moderando el uso de calificativos para que no sean excesivos. Adaptación, ya que se debe ser concreto y específico, redactando con claridad y no desarrollando varias ideas a la vez. Corrección, no exceder las citas textuales, ya que el contenido propio debe primar sobre el contenido de otros autores. Debe haber una distinción clara entre el pensamiento propio y el pensamiento ajeno en el cual nos apoyamos. Veracidad, omitir frases coloquiales, pero tampoco abusar de la terminología técnica poco conocida, de manera que el texto debe ser formal, pero altamente entendible. Y autenticidad, no repitiendo los mismos conectores a lo largo del trabajo. En tal sentido, para fortalecer la competencia de la escritura académica, las buenas prácticas a observar son escribir diariamente. Entonces, escribir bien, además de pensar bien, requiere de práctica y dedicación. Conformación de círculos de escritura, ya que el proceso de escritura no debe ser una actividad solo individual, sino también colectiva, cooperativa y colaborativa. Cambio de identidad de lector a escritor. Tener claro el género literario en el cual se desea escribir. Para ello es necesario conocer el público destinatario. En este caso sabemos que estamos hablando de actores académicos, pero hay algunos escritos que pueden estar dirigidos a los pares y otros dirigidos a los estudiantes y algunos a los actores académicos en general. La selección del tema, la adecuada selección del tema que tenga pertinencia, en este caso que estamos hablando de publicación en revista, con la revista escogida, con la revista seleccionada. En muchos casos, el motivo por el que devuelven un artículo es porque
no guarda relación con la temática de la revista en general o con el número de la revista que se va a publicar. Que quede claramente establecido cuál es el propósito del texto, organizar adecuadamente dicho texto, mantener un estilo personal que garantice que el escritor pueda ser honesto, agradable y apoyarse en sus experiencias personales, ya que eso lo hace atractivo y original. La lectura del texto en voz alta es una buena práctica muy recomendable, puesto que permite percatarse de detalles, errores en la redacción que no se observan cuando se hace lectura silenciosa. La lectura del texto en voz alta permite en muchos casos ubicar las palabras correctas y establecer los signos de puntuación adecuados en el lugar que corresponde. En tal sentido se recomienda menos coma y más puntos. Hacer una revisión general de todo el texto escrito y solicitar la retroalimentación de algunos conocidos. Con base a esa revisión personal y a la revisión de aquellas personas con las que socializamos el escrito, aplicar los correctivos necesarios y pulir el texto final para ser enviado a la revista, a la editorial seleccionada. De manera entonces que una guía para publicar tiene que ver con el tema, la pertinencia del tema, el impacto real en la sociedad de ese escrito, de esa investigación que pretende ser publicado, en qué contribuye a la sociedad para hacerla más justa, para tener una vida más saludable, que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, cómo impacta o cómo podría mejorar la educación para que sea de calidad. Es fundamental escribir con responsabilidad y con ética en el sentido de no exagerar los resultados y conclusiones, cumplir a cabalidad la estructura normalizada que requiere ese género, ese tipo. El texto debe ser lo más claro posible. Es importante asistir a actividades como estas jornadas, encuentros y congresos para obtener feedback antes de la revisión por par. Este diálogo con los pares académicos que es tan nutritivo. Es importante también ubicar al menos 2 artículos de la revista en la que se desea publicar y citarlos en nuestro propio escrito, demostrándole hacia el editor que conocemos la revista y que valoramos su contenido. Igualmente es importante conocer y citar los principales autores en el área de conocimiento en la que se escribe el artículo, ya que esta es la manera de demostrar al editor y a los lectores que el que investiga y escribe conoce y maneja la literatura especializada, pertinente y actualizada en el área temática abordada. Si usted envía un artículo a una revista y es rechazado, atienda las observaciones y sugerencias antes de enviar a otra revista. Tenga en cuenta que el tiempo promedio para ser publicado es de 4 a 6 meses. Por lo tanto, no desista ni se desmotive. Entienda que dependiendo del área, la especialidad de la revista pudiera alargarse incluso aún más. La tasa de aceptación de capítulos de libros es mucho más alta que la aceptación de artículos en revistas especializadas. También puede tomar eso en cuenta. Es importante no responder a las observaciones de los árbitros de forma personal, sino en base objetivamente a lo escrito. Utilice la recomendación internacional de autoría del Código de Conducta y mejores prácticas directrices para editores de revistas de COPE. Como ideas de cierre, puedo señalar que la escritura académica hace posible una comunicación diferida y a distancia. Y esto tiene la ventaja de que el que escribe dispone del tiempo suficiente para pensar lo que dice,
además de poder llegar a un auditorio mucho más amplio que aquel que simplemente nos escucha. En este caso, en esta jornada, esta socialización oral solo la escuchan los que participan, pero la publicación posterior de los extensos puede llegar incluso a otros países. De manera que la importancia de la escritura académica y uno de sus beneficios es que el lenguaje hace gala de todas sus potencialidades en el texto escrito. Es importante entonces considerar que la escritura académica supone dos procesos cognitivos: producción e interpretación. Finalmente, quiero dejarles un desafío. Respóndase a usted mismo las siguientes preguntas. ¿Qué quiere escribir? ¿Para quién quiere escribir? ¿Qué quiere usted transmitir con su escrito? ¿En cuánto tiempo planea escribirlo? ¿Y dónde planea publicarlo? Atrévase, fíjese una meta. ¿Cuánto tiempo al día o semana puede dedicar a escribir? Si escribe una página por día en 60 días, tendrá 60 páginas. Recuerde que solo se puede aprender a ser mejor escritor escribiendo. Gracias por su atención.